Bien, hermano, habla su Biblia en Gálatas 3, capítulo 3 de Gálatas. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, lléname de tu Espíritu, Señor, y toma control de este momento especial en el cual estamos aquí. Y te pido que se edifique tu iglesia con tu palabra y que por ella crezcamos y maduremos y seamos mejores hijos y comprendamos también tu inmenso amor expresado en la Escritura, Señor. Y que como cuerpo de Cristo también disfrutemos del compañerismo y la comunión entre hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema se titula El Espíritu vino a ti por la fe en Jesucristo. Es algo que suena básico, pero es importante recalcarlo. El Espíritu Santo vino a ti por la fe en Jesucristo. Si ustedes recuerdan bien, en la porción anterior del capítulo 2, el apóstol Pablo reprende duramente a Pedro porque estaba pretendiendo judaizar a los cristianos de Antioquía y mientras que estaba entre gentiles se portaba como gentil, pero cuando vinieron los judíos inmediatamente se desmarcó de los gentiles y se comportaba como judío y estaba haciendo de tropiezo para los gentiles porque ellos también, los judíos y gentiles, son el pueblo de Dios por el vínculo de Jesucristo. No es nada superior ser judío. El judío que no reconoce a Cristo en su vida va directamente al infierno. Y lo digo con certidumbre. Hay algunas corrientes por allí que por el solo hecho de ser judío ya es algún estatus especial tenemos. No, Señor, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Puede ser el judío más ortodoxo, legalista, apegado a la ley, santo según su propia opinión, pero si no conoce a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, va directamente al infierno. Su judaísmo no lo salva. Por eso que el apóstol Pablo lo reprende duramente, porque esto no es un asunto de ritualismo, de religiosidades, sino de que un Salvador vino a nuestra vida. Y eso es lo que enseña esta carta de Gálatas. La libertad que tenemos en Cristo, que por solo su poder somos nueva criatura en el Señor y las cosas viejas pasaron. Entonces, vamos a repasar el versículo 20 del capítulo 2 que el apóstol Pablo le está hablando no solamente a Pedro, sino a todos nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mi viejo hombre murió en la cruz. Fue crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo importante. El Espíritu Santo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque es por gracia que somos salvos. Pues si por la ley fuese la justicia, si alguien pudiera autosalvarse por someterse a la ley, entonces por demás murió Cristo. Entonces Cristo no necesitaba venir a morir por nosotros, y nos podíamos autosalvar por nuestra propia bondad. Así que sigue hablando en esta ocasión y dice, él está reprendiendo duramente porque había espías que se introdujeron a la iglesia para someter a la iglesia libre en Cristo Jesús a cadenas de rudimentos de la ley. Y hasta el apóstol Pedro también cayó en la celada esta. Ahora el apóstol otra vez está recalcándolo sobre el poder que tiene el evangelio y que Cristo es suficiente para nosotros. Y él está recalcándonos hoy, y es importante porque el hombre se siente cómodo cuando le dicen qué hacer para sentirse santo. Aquí no es qué hacer, sino asegurarme de que mi cambio de vida viene por el Espíritu Santo en mí. Eso es lo importante. Ahora,
el Espíritu Santo vino a ti por la fe en Jesucristo. Vamos a ver, entrar en materia directamente. Yo recibí, tú recibiste el Espíritu Santo el día que recibiste el Evangelio del Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No se requiere otro evento fuera de haber recibido al Señor en nuestro corazón un día que pedimos perdón y nos reconciliamos con Él. Y el pacto de sangre limpió mi corazón. Él vino a morar ese día. Y vamos a ver, por favor, porque aquí el apóstol está hablando como un padre espiritual a su hija, a su iglesia. Está hablando con un tono de papá. Un tono de papá. ¿A usted no le pasaba a veces? Bueno, a mí me pasó muchas veces. Mi papá cuando me daba que quería estremecerme, a veces me decía cosas que tú no entiendes, oye. Tú sabes de qué tamaño es el cerebro de la gallina. Este tamaño el cerebro de la gallina, el tuyo es la mitad de ese cerebro. ¿Cómo se te ocurre? Papá era muy bárbaro, como cuando te estremecía. Bueno, yo quisiera que en ese tono le está hablando el apóstol a la iglesia que quiere seguir un ritual legalista. Y él está estremeciéndolo. Y vamos a ver el tono. Dice, oh Gálatas insensatos. ¿Qué significa insensatos? Sin seso, sin cerebro. Está hablando duro, está hablándole como un papá. Oh Gálatas insensatos. Miren que me puse a hurgar y en el griego la palabra insensato significa anoeto. Anoeto. ¿Saben qué es anoeto en griego? Sin mente. Usted le aceptaría que uno le dijera así, oye, bruto. A nadie le gusta eso. Pero Pablo sí podía hablar así. ¿Por qué? Porque era el fundador, era el papá. Por ejemplo, yo puedo regañar a mi hijo, duro, pero yo no permito que otro regañe a mi hijo. Porque ese es un derecho mío de papá, ¿verdad? Los términos que yo uso. Y Pablo está hablando con esa confianza. Oh, Gálatas insensatos. ¿Cómo se les ocurre cambiar el contenido santo, aceptar otro evangelio diferente? Oh, Gálatas insensatos. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y me metí ahora en la King James para ver qué decía de fascinó. En la Biblia King James norteamericana, de habla inglesa, no dice fascinó, dice ¿quién os hechizó? Que ¿cómo sería bewitched? ¿Quién os fascinó? ¿Quién los encantó para seducirlos? Como si fuera un mago o un galán enamorando a una chiquilla. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado como claramente entre vosotros como crucificado. Ya Cristo pagó el precio por nosotros para una nueva vida. ¿Quién os fascinó? ¿Quién nos hechizó para seguir otro evangelio diferente? Oh, Gálatas, ¿qué? Insensato, duro, bruto, ¿qué te pasa? Ojo, hermanos. Hay iglesias, inclusive cristianas, que hoy están judaizadas. Dicen, nosotros somos mesiánicos. Oye, pero si ya Cristo es mi Mesías, ¿cuál es el asunto? Entonces sale el candelabro, que sale los símbolos judíos, por favor, eso es echar para atrás. Ahora con Cristo, Cristo cumplió la ley por mí. Yo vivo bajo la ley de Cristo. La ley, dice Romanos, la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del espíritu de vida? Cristo Jesús. Y por tanto, oh Gálatas, sería como esta fotografía. Si tú quieres vivir una fe tratando de cumplir una ley divina sin el apoyo del Espíritu, eso sería una carga muy pesada que nadie puede llevar. Yo no necesito tratar de empujar, sino subirme y decir, Señor, acepto tu poder en mí, haz el cambio en mi vida. Porque yo no puedo, más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. No es empujando unas cargas, como el fariseo que ayunaba dos veces a la semana, que estaba rezando sus plegarias, ahí estaba metido en el templo, empujando una carga, y lo que hacía era ponerse más malo.
Porque cuando uno convierte la fe en un reglamento, en un legalismo, se hace esclavo de ese legalismo. Y lo peor, se compara con los otros. Pero cuando sabemos humildemente que soy lo que soy, por la gracia de Dios, no hay egoísmo ni ¿cómo se llama? Ni superioridades, porque yo sé que lo que soy es por el poder de Dios en mí, ¿verdad? ¿Se entiende claramente esto? Oh, Gálatas insensatos. ¿Cómo puede ser esto? Están hechizados. Están ahí. Usted sabe que eso de anueto me recuerda que aquí en Panamá se dice que él está fregado de la noneca, o sea, que ha perdido la cabeza. Bueno, y de repente vendrá de una raíz griega esa palabra. Un vacilo. Pero bueno, ¿cómo ustedes van a cambiar? Si yo ahora, la forma en que él ahora recalca que el Espíritu Santo es una obra de gracia en nosotros. Y la palabra gracia en la Biblia, ¿qué significa? Recibir un regalo inmerecido. ¿Qué tuve que pagar yo para recibir? ¿Qué? El perdón de pecados. ¿Qué tuvimos? ¿Qué penitencia tuvimos que hacer? Vamos a seguir leyendo, versículo 2. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. Acuerden el tono que está hablando de un papá estremeciendo a un hijo espiritual. Solamente quiero saber una cosa. ¿Recibisteis el Espíritu? Llámese el Espíritu en mayúscula, ¿cuál? El Espíritu Santo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver, ¿qué hicimos nosotros para recibir el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por oír por fe? Por oír por fe. Cristo sabe que ninguno de nosotros puede ser santo si no viene el Espíritu Santo a nosotros. Ninguno de nosotros puede ser una nueva criatura si no viene el Espíritu Santo a nosotros. Ninguno de nosotros puede dejar su vida vieja si no viene Cristo a nosotros. Y aún con el Espíritu Santo en nosotros, tenemos un proceso que se llama santificación. ¿Qué significa santificación? Un proceso en el cual Dios me va lavando, me va limpiando de mi vieja naturaleza pecaminosa. ¿Usted cree que si yo en mi vida vieja fui un hombre rencoroso y sentido y me ponía bravo por cualquier cosa, Dios de la noche a la mañana me cambió eso? No, es un ¿qué? Un proceso. El mujeriego, por ejemplo, los varones sobre todo, que les cuesta decir, pero ¿cómo yo puedo yo vivir sin ser infiel? Eso para mí es difícil. ¿Cómo podría yo hacer eso? Los varones siempre me dicen, yo me conozco, yo prefiero no hacer esta oración, porque yo sé que Dios sabe que tú no puedes hacer eso por ti mismo. Dios que tiene que darte el Espíritu Santo para producir ese cambio. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. ¿O no lo dice conmigo? Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Porque si la salvación depende de mis propias obras, tengo que decir, Señor, te recibo en mi corazón y mátame enseguida, porque esto es imposible, mi hermano. ¿Sí o no? ¿Cómo yo puedo dejar lo que soy? ¿Cómo el puerco se va a convertir en oveja? Solo por el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, oye, insensatos, hey, mira, ¿quién te hechizó a ti? ¿Cómo tú recibiste el Espíritu Santo? ¿Por tus obras o por la fe en Jesucristo? Entonces, ¿qué pasó? Vivamos en la fe, no vivamos en las obras. Y dice el verso 3, tan necios sois, está hablando como un papá. ¿Usted aceptaría un regaño así? Tiene que ser una persona de confianza porque te regaña así, insensato, hechizado, necio. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Ahora vais a acabar a someterse a rituales y someterse a penitencias o someterse a reglamentos? ¿Van a caminar del Espíritu, van a pasar a la carne? Por favor. Eso es algo insensato. Verso 4. Estas todas son preguntas. Unas preguntas de reprensión. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. ¿Cuántos cambios, cuántos rechazos
ha habido en tu vida por haber aceptado la fe y ahora ¿qué pasó? ¿Terminaste como un religioso? No, Señor, no es posible. Entonces, versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿quién es ese aquel con mayúscula? Dios mismo, a través, el Padre Celestial, a través de los méritos de Cristo, suministra el Espíritu y hace, ¿qué? Maravillas entre vosotros. ¿Quién es el que hace las maravillas? ¿Quién es el que produce el cambio? El Espíritu Santo. ¿Cómo vino? ¿Por las obras mías o por la fe? Por la fe en Jesucristo. Y aún salvo, yo debo seguir siendo guiado por el Espíritu para que haya un cambio en mi vida. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy la vid verdadera. Vosotros sois los que los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El fruto es resultado de Cristo en mi vida. Pero hay que hablar duro a veces. A veces parece mentira. ¿Cómo dijo Cristo? Búsquense, no lo tengo anotado aquí. ¿Cómo va a ser? No, si parece que no lo anoté. Pero ¿cómo le dijo Cristo a los fariseos cuando los reprendió? Cuando veía que no había cambio y sabía qué es lo que había adentro. A veces hay reprensiones fuertes. ¡Oh, generación de víboras! Serpientes. Y Juan el Bautista, ¿cómo le dijo a los fariseos? ¿Ah? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo lo veía el Señor? ¿Qué es una serpiente? Una serpiente, mi hermano, no la puedes domesticar. Una serpiente la puedes tener en el huevo. Hasta en el huevo te pica si la aprietas. Porque su naturaleza es mala. Y el Señor, hay momentos en que hay que hacer una amonestación directa cuando las cosas van por mal camino. Y en las cosas de la doctrina, sobre todo la doctrina salvadora del Señor, hay que ser tajante y directo. Tajante y directo. Entonces, hermanos, ¿cuándo vino el Espíritu Santo a mi vida? Búsquense Efesios 1, versículos 13 y 14. Efesios 1. 1:13. Hermanos, dice, en él también vosotros, habiendo qué, oído la palabra de verdad. Por eso que lo último que se pierde en un hospital con un moribundo, ¿qué es? El sentido del oído. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo qué, creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿En qué momento? Cuando oí y creí. Hay algunos que oyen y le entra por un oído y le sale por el otro. Pero oí y creí, fui que sellado. ¿Sellado qué significa? Propiedad de Dios por el Espíritu Santo. Y ahí inclusive el 14 dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué significa esto? Que la garantía de mi salvación está en que Cristo vive en mí a través del Espíritu Santo. Es el sello de propiedad del Espíritu Santo. Y por tanto, la vida de fe significa que el Espíritu Santo, una vez recibí a mi Señor, ahora, si yo le doy lugar, y esto hacerlo todos los días, tengo que darle lugar, Señor, en el nombre de Cristo. Yo sé que moras en mí, Padre Santo. Yo debo pararme de la silla de mi vida, de la voluntad de mi vida, y decirle al Señor, reina tú en este día, Padre. Lléname de tu Espíritu Santo. Toma control de este día. Dame las cualidades de tu Espíritu, Señor. Y el Señor es un caballero. Él entra y que párate de ahí. No. Él tenemos que darle lugar. Y Él va a hacer que se produzca un resultado en mi vida. Y Pablo dice, esto no se hace a través de religión. Se hace a través de una, ¿qué? Relación. Una relación de amor con el Señor. Con el Señor. Y Romanos 8:14, ¿qué dice? ¿Quiénes son los hijos de Dios? En Romanos 8:14.
Romanos 8:14 dice, porque todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios. ¿Dios guía? Sí, estos son hijos de Dios. Tengo que pedirle al Señor, guíame, Padre Santo. Guíame, como dice el Salmo 23. Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios me guía. Dios esclarece mi día. Y por eso dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, porque Él está guiándonos en el camino. Él nos está guiando. Por tanto, hermanos, la vida de fe significa depender del Espíritu Santo de Dios. Porque yo sé que en mí no mora el bien. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No está hablando del anticristo. En Romanos 7, ¿qué dijo? Yo sé que yo quiero hacer el bien, pero cuando actúo, hago el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me podrá quitar este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Jesucristo. Tommy, yo creo que podíamos prender el abanico, los abanicos. Estoy aquí un poco apesadumbrado por mi... Tú no, tú estás traduciendo ya, hermano. Por aquí mismo, Tommy, por aquí. ¿Tú sabes dónde están? Ya fue Dios, muy bien. Entonces, punto 1. El Espíritu Santo vino a mí por la fe en Jesucristo. Se acabó. No por nuestro esfuerzo humano. La religión es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. El cristianismo, Dios llegó al hombre a través de Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Es la diferencia. Segundo lugar, es importante que el plan de Dios, aquí en este texto, que el Espíritu Santo vino tipo la obra por la fe en Jesucristo, el plan de Dios desde siempre fue la salvación por medio de la fe. Todo el Antiguo Testamento se habla de la salvación por medio de la fe. El padre de la fe es Abraham. Y aquí el apóstol Pablo está de alguna forma diciéndole a los judíos que que se han infiltrado en la iglesia y que quieren contaminar la iglesia, de que la salvación es por fe aún desde Abraham. Y vamos a ver el versículo 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Estando ya anciano. Y estaba también Sara como anciana. Que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham le creyó en ti, en tu descendencia. Vamos a ver 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Todas las promesas de Dios vienen a través del pacto de Jesucristo. Y Abraham es un ejemplo, porque nosotros, ¿verdad? Somos, nuestro padre de la fe es Abraham, porque Abraham creyó sin ver. Yo pregunto si Abraham supo la multitud de personas que se iban a dar a través de esa promesa. No la vio, pero la creyó. Nosotros también. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano? Dígame usted si usted ha visto una postal de la Nueva Jerusalén. ¿Ah? ¿No ha visto alguna postalcita, algo que nos diga, oye, los ríos, el mar de cristal y todo esto? Nadie nos ha enseñado una foto, pero nosotros sabemos que está ahí. Y que vamos a habitar en la ciudad santa de Dios. A ver, ¿cuántos han ido por allá a hurgar y a comprobar en Jerusalén que la tumba de Cristo está vacía? Lo creemos por fe. ¿Y qué le dijo el Señor a Tomás? Bienaventurados los que creen sin ver. Somos los que estamos aquí sentados. No necesitamos un tour por Tierra Santa para verificar si Cristo existió o no. Lo creemos porque su palabra no miente. Y por eso el Señor bendice a la iglesia del Señor, porque ustedes creen sin ver. El judío es diferente. El judío quiere que primero ¿qué? Pruebas, señales, para después creer. Nosotros creemos sin ver. Y el Señor por eso que es un lugar muy especial para la iglesia del Señor. En el cielo se va a celebrar un matrimonio que se llama ¿las qué? Las bodas del Cordero. ¿Y por qué la iglesia tendrá un lugar especial? Porque creyó sin ver.
Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento lo experimentamos también. El amor de Dios, el gozo de Dios, la templanza, la mansedumbre, todo es el resultado de Cristo en mí. Bendito sea el Señor por eso. Y entonces aquí estamos viendo, vamos a leer el verso 8. Y la Escritura, previendo, miren, previendo, quiere decir que desde muy de antemano, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no somos judíos. A ver, ¿quién viene aquí de alguna sinagoga? Somos gentiles todos los que estamos aquí. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Cristo viene ahí de la semilla de Abraham y somos de la descendencia de la fe. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y qué interesante que Abraham, para un judío, Abraham es lo más grande que hay. Para un musulmán tiene a Abraham como padre también. Y para nosotros los cristianos también Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham creyó sin ver, como estamos nosotros, recibiendo las promesas de Dios. Y el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Somos de la misma naturaleza de Abraham, porque hemos creído en el pacto de sangre de que el Cordero de Dios que quita todo pecado, quitó el mío también. Lo quitó. Lo creemos por fe. Por eso Pablo dice, oye, pero ¿quién le suministró el Espíritu Santo? ¿Cómo lo recibiste? Por medio de la fe. Y vamos a ver un ejemplo, también en el libro de Romanos se habla del ejemplo de Abraham. Romanos 4, 16, 25, dice, vamos a leerlo corrido, dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, o sea, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, Abraham, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, porque hermano, no había manera de que ese niño pudiera genéticamente nacer. Si ese niño lo llevaran a donde sea, a una clínica de esta de fertilización, el mismo doctor dice, lo siento señor, usted esto no tiene esperanza, esto es por gusto. No hay regla menstrual, no, ¿qué va a haber aquí con esta señora anciana? ¿Cómo se llama el hijo de Sara? ¿Cómo él se llama? ¿Y qué significa Isaac? Risa. ¿Por qué risa? Porque cuando esa señora estaba cargando un bebé, todo el mundo se iba a reír. Y también, mira, con un bebicito, oye, increíble, iba a ser una risa. Ella misma se rió y también todo el mundo se iba a reír. Porque en verdad era esperanza contra esperanza. Eso es la fe. Y el Señor le agrada que creamos como los niños. Esperanza contra esperanza. Dice la Escritura, 4, 16, 19. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Y creyó, vas a tener una descendencia. Sí, Señor, gloria a Dios. Por eso que es el padre de la fe, porque es esperanza contra esperanza. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto
a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que, ¿a dónde vamos a agarrar nosotros? Todo está hecho en Cristo Jesús. Cuando Él dice, en Cristo estamos completos. Él es la plenitud de la deidad. El consumado es de Cristo, es suficiente para no necesitamos nada y no dependemos de las obras de la ley. Ahora bien, es importante. Y siempre recalcamos, y cuando hablamos compartimos la fe, siempre hablamos que de Efesios 2, 8, 9, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y llegamos hasta ahí. Sabemos que la salvación es por gracia. Pero después que recibimos la salvación y viene el Espíritu Santo a nosotros, va a haber un estilo de vida que va a cambiar también. Por eso queremos leer Efesios 2:10 también. Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? Dios. Él nos hizo sus hijos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Nueva criatura. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Quién produce esas buenas obras? El Espíritu Santo en nosotros. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermano, nadie es bueno por su propia vida. Las buenas obras que hay en mí son hechura de Dios. Porque somos nueva criatura. ¿Dónde está la vanagloria aquí? El Señor es ese que produce ese cambio en nosotros. Es como tengo aquí el paisaje de este gran árbol que dice el Salmo 1, que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y ella medita de día y de noche. Será como que, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hablando de qué? De que el fruto es producto de la savia interna del Espíritu Santo en nosotros. Así que, hermano, no olvidémonos de rigores o de rituales. Lo que usted tiene a través de esta carta preciosa del apóstol San Pablo, que es pura doctrina bíblica de la libertad y de la gracia, es que tenga una relación íntima con el Señor. Esa es la invitación que el Señor nos está haciendo a través de esta carta. Imitando a Abraham, imitando a todos los líderes, los héroes de la fe, que está ahí retratada en Hebreos 11. Y en tercer y último lugar, en cuanto al suministro del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en ti por la fe en Jesucristo. Primero vimos que lo recibí el día que creí en el Evangelio. En segundo lugar, que el plan de Dios siempre ha sido la salvación por la fe, creer en sus promesas. Y en tercer y último lugar, es por fe, porque por la ley es una imposible maldición salvarse. Y el que quiere vivir, y hermano, ojo con eso, porque la persona que más señala en la iglesia es la que normalmente no vive en Cristo. Y llámese no vivir en Cristo, que no está ligada al Señor. Y entonces se tiende juzgadora. Yo tengo todo el derecho de llamarle la atención a un hermano, pero ¿cuál debe ser el móvil de mi vida cuando estoy llamando la atención a mi hermano? ¿Qué? ¿Avergonzarlo? ¿Humillarlo? Restaurarlo. ¿Verdad? Como dice Gálatas 6:1, que dice que vosotros que sois espirituales, ¿no? Si alguno es sorprendido en alguna falta, así comienza. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarlo. ¿No? ¿Cómo? ¿Con qué espíritu? ¿Con espíritu de qué?
de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, que cuando yo veo a un hermano, lo que quiero por mi amor a él, yo quiero restaurarlo, no quiero hacer leña del árbol caído. O decir a los demás, oye, vamos a tirarle piedra a este, ¿ves? Anda mal. No, 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 no. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo, ¿cómo se calificaba a sí mismo? Como un abortivo, dice. Como un abortivo. Yo, el primero de todos los pecadores, dice el apóstol San Pablo. Bien, entonces, ahora en esta parte final, el apóstol dice que es por fe, porque es imposible vivir las demandas de la ley de Dios en nuestra propia carne. Eso es imposible. Y vamos a ver la última parte. Dice, 3, 10 al 14, dice, porque todos los que quieren, los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Tú quieres ser salvo? Autosalvarte con tu propia bondad. Sométete en todo. Ahora, ¿quién puede cumplir toda la ley? Nadie. ¿Sabe quién la cumplió? ¿Quién la cumplió? Cristo Jesús. Él cumplió la ley por mí. Y bajo el poder de Él, entonces Él me hace que yo pueda vivir la fe en su poder. Entonces, nadie puede. Señores, Gálatas insensatos, ¿cómo se les ocurre regresar atrás? El perro volver al vómito. No, Señor. Verso 11. Y que por la ley, ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque en toda la ley, inclusive la ley de Moisés, porque el justo por la fe vivirá. Y día a día, hermanos, dígame si no tiene que pedirle al Señor en oración, Padre, que yo no viva, sino que Cristo viva en mí. El justo por la fe vivirá. Recibimos la salvación por fe y vivimos en fe. Y vivimos en fe. Versículo 12. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y esto yo lo entiendo perfectamente porque fui abogado. 25 años trabajé de abogado. Yo no vine al evangelio buscando trabajo. Bendito sea el Señor. Pero sé como abogado que la ley no tiene amor. La ley dice, bueno, si usted roba a mano armada, es tantos años de prisión. Es diferente robo a hurto. El hurto es, te robaste algo sin violencia. El robo es mediando violencia. Uno tiene una pena, el otro tiene otra pena. El homicidio también puede haber premeditación, alevosía, crueldad, crimen atroz, o diferente al homicidio por pasión. Tienen diferentes grados, pero la ley no tiene ningún amor. La ley solamente se aplica. El señor ley es un mal marido. El señor ley llega a la casa y ve a la mujer y él simplemente pasa el dedo. Está sucio aquí. Mira, pero yo he forzado toda. Mira esto. El señor ley no tiene amor. La ley solamente señala, el que hace esto, cucuti. Por eso que dice, por eso léanlo de nuevo. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. El que no le hiciera, tú, caput. Se le aplica la ley. Tú no le vas a decir a un juez, señor juez, mire, lo que pasa es lo siguiente. Yo vivo en un barrio donde todo el mundo roba. Yo vi a mis padres robar, mis vecinos robar, y
a mí, ¿cómo yo voy a hacer de otra manera? Si yo quisiera que pedirle clemencia porque en realidad la más robé una cabeza de plátano para comer. Un juez que dice, I'm sorry for you. Robaste. Y da lo mismo 25 centavos que $1,000. Clácate. Un buen juez aplica la ley. Entonces, ¿quién puede frente a un juez perfecto como Dios, ni sobornarlo, ni hay corrupción, no hay poner un abogado que se pasa dilatando el proceso para que nunca se acabe? ¿Ah? El Señor es una plomada. Entonces yo no puedo depender de la ley porque yo sé que yo soy pecador. Soy pecador y búsquese Romanos 3, 10 al 20. ¿Qué tan pecadores somos? Romanos 3, 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Hermano, en esta tierra no existe nadie perfecto, justo no hay uno, no hay quien entienda. Somos insensatos, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. ¿Se hicieron qué? Inútiles. Todo lo que hicieron separado de Dios era inútil. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera qué, uno. Por eso que usted compre algo y pida un recibo, porque nadie es perfecto. Y yo puedo ser pastor ahora, pero yo hago cualquier transacción, digo, quiero mi recibo por escrito. Oiga, pues usted es confiadito a pesar de que es pastor. Sí, porque los tiempos son peligrosos y no hay justo ni uno. Ni uno. Y dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Así no es el mundo, que hay engaño en la lengua, veneno de áspides hay debajo de todo, de sus labios. Así es el hombre. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, porque Cristo es el príncipe de paz, hermanos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ahora viene el verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, oiga bien, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley solamente dice, hey, la envidia es pecado, mentir es pecado. El amor, la codicia es pecado. La ley que dice, esto es pecado, pero yo me pregunto, nosotros podemos hablar de, yo no le he robado a nadie, pero dígame, ¿quién chequea la envidia? Si la envidia es invisible, pero Dios la sabe. La mentira, mentiras piadosas, mentiras diplomáticas, mentiras, ¿cómo dicen? Sí. Blancas, imagínate, blancas. ¿Ah? Pero para Dios, ¿saben quiénes son los cobardes y los mentirosos? No van a entrar a la tierra santa, a la ciudad santa de Dios. Contra los mentirosos se fue toda la iglesia. Dile que no estoy. Oye, que ese tranque, yo siempre llego tarde por el tranque. ¿Ah? Oye, pero sale una hora antes, pues. No salga a la hora que tienes que llegar. Pero bueno, es imposible, ¿está claro el texto? Es imposible cumplir la ley de Dios en nuestra propia fuerza. Por eso que la ley solamente está para que nadie diga, porque existe un principio. ¿Sabe cuál es el principio procesal en el derecho? Que todo delito tiene que estar consagrado en una ley. A mí no me pueden aplicar un juicio por un delito que no está consagrado en una ley. Y por eso dice Dios, no hay excusa, aquí está la ley, ¿ves? Aquí está la ley. Y esa ley los va a mandar al infierno. La ley. No mi maldad, la ley. Por esa ley. Pero Cristo, gracias a Dios que cumplió esa ley. Gracias a Dios cumplió esa ley. Por Él soy lo que soy.
Y otra vez leamos de nuevo Santiago 2:10, la vez pasada lo leímos, pero lo volvemos a leer por si acaso alguien quiere ser legalista. Porque cualquiera que guardare toda la ley, toda, este es un monje, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo, de nada sirvió. Tiene que ser Dios para cumplir la ley. Y por eso, en la vida de fe, hermano, no podemos hacer la cosa por legalismo, porque la iglesia se vuelve a volver una legalista. Un legalismo, hermano, ¿qué significa el legalismo? Es lo peor de lo peor. Son los que tienen fachada de religiosos, pero por dentro son huecos, sepulcros blanqueados. El fariseo se volvió el peor de los espíritus y no se convirtió porque se creía bueno. Yo sé que en mí no mora el bien, gracias a Cristo hay bien en mí. Hay bien en mí. Bien, entonces ya, vamos a leer el versículo 13 y 14 en nuestro final de nuestro texto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ah? Cristo nos liberó de la maldición de la ley, porque era imposible salvarse por hacer la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ustedes saben que Cristo lo condena en un madero, y era la peor de las abominaciones en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Si alguien blasfemaba contra Dios, era colgado en un madero. En la peor de las degradaciones y de los castigos y de los juicios de Dios, el colgar en un madero era la peor de todas. ¿Cuál fue la blasfemia de Cristo? ¿Se acuerdan en el sumo sacerdote cuando le pregunta a Cristo, ¿eres tú el Hijo del Dios bendito? Y ya el Señor sabía que había llegado su hora y le dijo, tú lo has dicho. Y veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y dice el sumo sacerdote, se rasgó las vestiduras. Blasfemias ha dicho, es reo de muerte. Lo peor de lo peor. ¿Cómo él se hace Dios siendo hombre? No necesitamos de más testigos. Y la peor de las condenas se la aplicaron al Señor. Él se hizo maldición por nosotros. Pero era el mismísimo Hijo de Dios. El Cordero de Dios también tenía que morir, porque sin derramamiento de sangre no hay que remisión de pecados. El Cordero se dio voluntariamente. Abraham, cuando fue a que sacrificara a Isaac, detuvo el puñal, porque el Señor se lo impidió, pero ya el Señor estaba avisando que le iba a enterrar el puñal a su propio Hijo para el perdón de nuestros pecados. Porque el Cordero, cuando se sacrificaba en el templo de Jerusalén, era para expiar nuestros pecados, porque un inocente moría por el culpable, y Dios dio su propio Cordero para que nosotros pudiéramos ser limpios. Y Él nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Y eso es, por eso que el apóstol está hablando con pasión, estremeciendo a la iglesia, para que viva en una relación espiritual con el Señor. Dice el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Por qué? Por medio de la fe, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe, lo que Él hizo por mí, recibí el Espíritu Santo de Dios. A Él sea la gloria. Por eso que todas nuestras alabanzas van a ser, ¿a qué? La gloria a Él. Él todo lo hizo por mí. Es la gracia del Señor. Y la gracia significa haber recibido un regalo inmerecido. Como el malhechor en la cruz, que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que vale.
No es el cumplimiento, el cumplo y el miento. El cumplimiento de someterse a rituales que no sirven para nada. Ahora, aplicación final, hermanos. Esto es importante aquí. ¿Cómo vivo una fe, una vida en el Espíritu de Dios? ¿Cómo puedo hacer para que día a día viva en el Espíritu de Dios? Le doy un consejo. Efesios 5:18 dice un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Cuando la gente está en trago, hermano, el alcohol gobierna lo que dice. Antes bien, ¿qué? Sed llenos del Espíritu. Es un mandamiento, no es una opción. Dios, ¿qué quiere? Una vida normal cristiana, ¿cuál es? Vivan llenos del Espíritu Santo. Ahora, vivir lleno en el Espíritu Santo no significa estar allá en el monte de la Transfiguración. O tenemos que retirarnos allá al volcán Barú, allá en el cráter. Vivir lleno del Espíritu Santo es decirle al Señor: Padre, toma control de mi día. Ayúdame. Pero primeramente uno tiene que pedir perdón, porque todos los días pecamos, ¿sí o no? Primero Juan dice que el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Todos pecamos. Entonces uno pide perdón. Tenemos que vaciar lo que está adentro. Y decimos: lléname de tu Espíritu, Padre. Es un mandamiento de Dios. Y ahora pregunto yo, si usted le dice a Dios: lléname de tu Espíritu para que tú controles el día de hoy, ¿Dios contesta esa oración o no la contesta? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué la contesta Dios? Porque es su mandamiento, su voluntad, es que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Primera de Juan 5? Con relación a pedir conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5 dice, 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Es conforme a su voluntad que seamos llenos del Espíritu Santo? Sí, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si yo le pido: Señor, lléname de tu Espíritu, controla mi día, siéntate en la silla principal, el Señor lo va a hacer. Y lo hacemos en oración. Lo hacemos en oración. Y debemos hacerlo. La voluntad de Dios es que estemos en la vid. Pero hay algo importante también, hermanos. Hay algunos que creen que la salvación tiene que mantenerla por sus obras. La salvación se recibe como un regalo de Dios. Yo no tengo que hacer obras para que Dios no me quite la salvación. Las obras son resultado de Cristo en mí. ¿Está claro eso? Las obras son resultado de Cristo en mí. No tengo que hacer ningún esfuerzo para conservar la salvación. Hay algunos que viven legalistamente para que Dios no se la quite. Y lo que se hacen es esclavos de legalismos. Porque aquí lo que vale es que el Espíritu Santo es el que produce el cambio. Y si no hay Espíritu Santo, no hay forma de tener un cambio. Y por tanto, nunca dudes, si tú has abierto tu corazón a Cristo, de que eres salvo por medio de la fe. De lo contrario, el diablo te va a derrotar todas las veces, porque estarás, ¿qué? Sin casco. Ese es como un jugador de fútbol americano que va a jugar sin casco, pues. ¿Ah? Todo el mundo con su casco y él sin casco. ¿Qué le va a pasar a ese jugador? Ese está listo. Porque en ese deporte salvaje de los americanos que les gusta mucho, está bien, pero ese tiene tamaño de americano. Pues yo no puedo, de ninguna forma. Allá mi hermano Rolly, que puede ser. Pero eso es para gente que tiene que tener buena nutrición. 100% músculo. Y cuando se chocan, a matarse. Entonces el casco es fundamental. En la vida de fe, en Efesios 6, dice que debemos fortalecernos en la fortaleza del Señor,
y revestidos o vestidos de toda la armadura de Dios. Y el casco, ¿qué representa? La salvación. Dice, y el casco de la salvación. Porque el diablo lo primero que me va a atacar va a ser ¿dónde? En mi mente. Y me va a decir, oye, si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes este problemón? ¿Será que Dios se durmió? ¿O será verdad que eres hijo? ¿Serás hijo? Porque ¿se acuerdan cuando el diablo le dijo a Cristo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? ¿Tienes hambre? ¿Ah? Esa siempre va a ser la tentación. La tentación es ponerte en duda que eres hijo de Dios, que está Cristo en ti, que eres salvo. Entonces, si Él te pone y te roba esa duda, mi hermano, montaste motocicleta sin casco. Y ni bicicleta podemos montar sin casco. Y por eso que tenemos que tener la seguridad de salvación. Es importante. Y la otra es importante también. No vivamos la vida de fe por legalismos. Yo se lo digo a los hermanos del coro aquí, los que están aquí. El que no practica, no sube al coro el domingo. El domingo, si no practicaste el miércoles, no sube, está bien, estoy de acuerdo. Un músico no practicado toca mal. Igualmente los que cantan. Pero no habrá otra forma de decirlo, hermanos. Nosotros somos el jardín de la adoración. Nosotros somos los que preparamos espiritualmente a la congregación. No somos los instrumentos de adoración. ¿No es lo mismo? ¿Es o no es lo mismo? Y me acuerdo que Pancho nunca falta. Y entonces un tiempo que faltó un miércoles y se sentó allá. No, yo no practiqué, pero pasa, vamos, súbete si tú eres un virrioso, vamos. Tú no vas a desentonar. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y por eso, como última ilustración, ¿tú convertirías a tu esposa en una empleada doméstica? ¿Cuántos cristianos se sienten no la esposa del Cordero o la novia y futura esposa, sino como una empleada? ¿En qué sentido? ¿Tú aceptarías que tu esposa te dijera, o mi Katy, pues, vamos a decir Katy, mira Ricardo, yo tengo la casa limpia, te tengo al día la ropa y todo eso, hermano, yo trapeo también y barro, no creas que ella es una sirvienta. Pero yo te atiendo porque es mi deber. Porque yo quiero ser una buena esposa contigo. Pero en realidad yo estoy enamorado de un novio que tuve en secundaria. Digo, tú estás loca, ¿a mí es que me importa que me hagas todo eso? Si tú no me amas a mí, ¿no eres esposa o qué? Estoy tratando de hilvanar lo que significa la vida del legalismo. Todo lo que hacemos es para agradar a Dios, no para sentirnos buenos cristianos. Si el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas a Dios, no amas al prójimo. El amor es el motor de nuestra relación espiritual. Entonces yo no hago las cosas por agradar ni a los hombres, ni por sentirme santurrón, sino por agradar a Dios porque lo amo. Entonces, hay muchos que se sienten no esposa, sino la empleada. Hay algunos también que piensan que son como un muchacho en la calle, un niño de calle, que viene un hombre rico y lo adopta, le pone su apellido, le da derechos de hijo, le da su cuarto, le da su ropa, le da comida, pero el hijo vive asustado de que un día el papá lo eche afuera y vuelva a ser huérfano. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Nada me va a poder separar del amor de Dios. Nada podrá separarme de su amor.
Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, Abba, Padre.